Aquí comienza la parte editorial de Platica con Ángel, correspondiente al martes 14 de julio del año 2026. El tema es el siguiente. ¿Por qué nuestro periodismo es tan aldeano? Repito, ¿por qué nuestro periodismo es tan aldeano? ¿Qué quiero decir con esto? Una de las grandes transformaciones que trajo, vamos a decir, la posguerra, fue la influencia del modelo de desarrollo económico de los Estados Unidos, que lo popularizaron en el mundo o lo impusieron en el mundo. El caso de Japón sería la clásica imposición: economía abierta más democracia. Y poco a poco, el sistema o el modelo de economía abierta, economía de mercado, fue demostrando ser mejor, vamos a ponerlo de esa manera, que el viejo sistema de economía cerrada. Perfecto. Y se empezó a popularizar a tal grado que, excepción hecha de los países de Europa Oriental, todo lo demás era economía de mercado. América Latina, que no sufrió las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, de tal manera que terminamos completos. Entonces, los restos de feudalismo, de caciquismo, permanecieron sin cambio alguno y adoptamos o habíamos adoptado ya un crecimiento hacia adentro. ¿Podría aspirar yo a un café, por favor? Milagro no me dijo, aspírale pues. Ya aspiré. Bueno, entonces, los países latinoamericanos siguieron con ese modelo de desarrollo hacia adentro y vino una entidad que ha causado muchísimo daño, aunque digan algunos panegiristas hoy que era un faro de luz, etcétera. Pues sí, pero era un faro que estaba fundido. Fue la CEPAL, Comisión Económica para América Latina. Este grupo, esta institución o esta entidad, empezó a recibir personajes que tenían una visión de la economía de crecimiento hacia adentro, de no participar en las economías de mercado ni construirlas en sus países. Por el contrario, había que industrializar decían, para acabar con aquello que era la dependencia. Nosotros vendemos materias primas y las metrópolis nos venden productos elaborados, industriales, etcétera. Y eso hay que acabarlo. La ignorancia económica de estas personas era total, porque David Ricardo y Adam Smith ya habían demostrado que el mercantilismo, más claramente David Ricardo, era una soberana tontería. Hay que producir aquello en lo que uno es eficiente y con lo que recibamos comprar aquello donde hay otros países que son más eficientes que nosotros. Bueno, pero y como los Estados Unidos estaban más ocupados en la posguerra, es decir, la reconstrucción de Europa, hacer una alianza con los países europeos que estaban todos sus ciudades destruidas, etcétera, para detener el avance soviético, se decía, para detener el avance del comunismo. Por otro lado, en Asia, China el 49 derrota a las fuerzas de Chiang Kai-shek y se construye o se declara la constitución ya formal de la República Popular China, un país socialista, y luego en la parte de Indochina sacaron el 54 a Francia, llegan los gringos para también luchar contra el comunismo. Es decir, Estados Unidos tenía focos en el planeta más importantes que el modelo económico de América Latina. Y eso pues se prestó porque luego vino la guerra de Corea, le asignó a algunos países ciertas tareas específicas, por ejemplo a México, ya no nos tocó producir goma de opio y morfina como fue en la Segunda Guerra Mundial, sino que se nos asignó producir
cierto número de millones de pacas de algodón. La Laguna, el Valle del Yaqui, el Valle de Mexicali, fueron áreas agrícolas que prácticamente en el Valle del Yaqui, por ejemplo, de 225,000 hectáreas, hubo ciclos agrícolas el 52, el 53, que se sembraron 160,000 hectáreas de algodón, porque era el esfuerzo militar que México tenía que apoyar. Pero siguió ese sistema manteniéndose. ¿Se acuerdan del desarrollo estabilizador? Que todo el mundo lo y esto para acá y para allá. Por supuesto que no han leído un excelente trabajo de investigación del doctor Francisco Gil Díaz en un libro histórico. Déjenme ver ahorita si lo encuentro aquí. Aquí está. Este desorden está bien ordenado. Este libro es una joya del análisis económico. Se llama World Economic Growth. Dice, estudios de caso de naciones desarrolladas y en desarrollo. El que editó esto fue un gran economista, el doctor Arnold Harberger. Las personas que hayan estudiado algo de economía o hayan estudiado el doctorado en Chicago, sabrán a quién me refiero. Y aquí tienen ustedes este artículo. Es el número 12 de la serie de este libro que se llama La trayectoria de México de la estabilidad a la inflación. Ese es el desarrollo estabilizador. En estas, ahorita les voy a decir cuántas páginas son. Vamos a ver. Vamos a ver. Aquí está. Va de la página 333 a la 376. Son 43 páginas, pero una chulada. Antes de encontrar este libro, porque es un libro que compré usado, ¿ya? Gracias a Amazon, habiendo leído algo en relación con eso, y dije yo, pues ojalá, ¿cómo lo conseguiría? Ojalá y el doctor Gil Díaz tuviera bien obsequiarme una copia, y agradezco profundamente al doctor Francisco Gil Díaz, sin conocerme, que amablemente a mi correo me envió una copia de su trabajo en PDF, y de ahí ya dije, bueno, voy a buscar el libro, y usado lo encontré tiempo después. Cuando uno lee esto, estudia este trabajo del doctor Gil Díaz y algunos otros de este gran libro, se dará cuenta del daño que hizo a no pocos países el crecimiento hacia adentro, la sustitución de importaciones. Estos que son tan ignorantes en materia económica que el Furris Plan México pretendía hacer eso, la sustitución de importaciones, pero en unos cuantos meses aquello demostró ser un rotundo fracaso. México, pues, conservó eso, la ventaja que teníamos a paisanos en Estados Unidos, etcétera, etcétera, y el país iba ascendiendo, una incipiente industrialización, el crecimiento de las urbes, la gente del campo a las ciudades, etcétera, y todo muy bien. De tal manera, pues que no éramos una amenaza para los Estados Unidos. Lo era Cuba, eso sí, era una amenaza, y algunos otros focos, el golpe de Estado de Perón, el 46, etcétera. Pero México no. En esas condiciones, pues nadie en su sano juicio planteaba que debíamos cambiar ese modelo de desarrollo hacia adentro por el desarrollo hacia afuera de una economía de mercado. Hubo algunas voces que planteamos eso. Yo en Ciudad Obregón ya estaba viviendo allá y planteaba que la agricultura
el modelo de negocios agrícolas en el Valle del Yaqui había llegado a su fin, que deberíamos cambiar. Estás loco, Ángel, no se puede. Se va a abrir esto y van a lamentar no haberlo hecho antes, como sucedió. Muy bien. Cuando llegamos al 82, después de varias crisis, se encontraron, el gobernante en aquel entonces era el presidente, ahí les va, López Portillo, y en la transición a Miguel de la Madrid, que aquello no tenía remedio. ¿Se acuerdan de la crisis de febrero del 82? Del problema de caja que dijo Silva Herzog. Ahí en ese momento ya aquello no funcionaba. Pero era un año electoral, había que darle vida. Del 76 al 82 fue López Portillo, que dilapidó una fortuna, 60 mil millones de dólares, los tiró a la basura. Fue aquello la locura, la famosa docena trágica, 6 años de Echeverría y 6 de López Portillo. Perfecto. Recibe Miguel de la Madrid el país en una situación de destrozo de las finanzas públicas. Un problemón así. Ellos entran entonces y dicen, ¿qué hacemos? Como no podían ellos decir, a ver, señores, esto ya fracasó y vamos a abrir la economía. ¿Por qué? Porque los duros, como hay ahorita en Morena, del PRI en aquel entonces, esta gente de los Cárdenas y sus seguidores y esa gente ignorante en materia económica, impidió que se hiciera o que se decidiera a abrir la economía en el 82-83. Se le dio vida artificial a ese cadáver insepulto que era el modelo de crecimiento hacia adentro. Pero fue por demás. El 86-87 tuvimos que reconocer que había que entrar al GATT, que había que entrar a la economía y nos jodimos todos, aparentemente. Porque esa fue la única salida para salvar al país. Y se abrió la economía. Pocos años después, gracias a la visión del presidente Salinas, firmamos el Tratado de América del Norte, NAFTA, con los Estados Unidos y Canadá, y empieza la economía mexicana a crecer, a modernizarse. Y aquel reducto de opositores empezó a reducirse y empezó a crecer el número de personas que apoyaban ese cambio. Hasta que llegue el momento, 20, 30 años después, que ya nadie se acuerda de eso. Pero ojo, nadie se tomó la molestia de explicarle a la gran masa de ciudadanos por qué habíamos debido abrir la economía. De tal manera que ese movimiento se vio casi como traición a la patria. Y no, al contrario, fue para salvar a la patria. Muy bien, entramos a esa nueva etapa, pero dejamos dos sectores intocados por razones político-ideológicas: el campo mexicano y el sector de la energía. Y los resultados los ven ahorita, vean cómo está Pemex y vean cómo está el campo mexicano. Pero la herencia de la Revolución Mexicana y de Cárdenas, la expropiación petrolera, que en realidad fue de los activos de las empresas, etcétera, como lápida en nuestras espaldas, pesaban. Por eso el gran poeta zacatecano dijo en La Suave Patria: y el niño Dios nos escrituró un establo, y los veneros de petróleo el diablo. El petróleo, Petróleos Mexicanos, es la entidad que más daño le ha causado a la modernización y al desarrollo con visión de futuro en México. Digan lo que digan. Muy bien. ¿Ante qué estamos entonces en ese proceso? ¿Sí? Estamos ante una situación
donde no nos hemos preocupado por entender las causas de ese proceso. Y uno de los más ignorantes en esa materia son los periodistas. ¿Por qué? Voy a decir algo que quizá moleste y ofenda a algunos. La carrera de periodismo es una carrera barata. Es una carrera que muchos la estudian porque es muy barata. Pueden estar estudiando esa carrera y trabajar, no requieren más que una grabadorcita, etcétera. Carreras caras, arquitectura, odontología, por ejemplo. Entonces salen, pues saben cuestiones relativas a la sintaxis, conjugar los verbos y algunos ni siquiera eso, pero desconocen el proceso de cambio estructural que comienza con la tragedia del 82 y se consuma 5 años después. No la conocen, no saben por qué, no saben qué implica una economía de mercado, no saben la pareja que existe de democracia y mercado, no lo entienden. Por esa razón, a veces sus opiniones están como la del diputado Moreira, nos impusieron el neoliberalismo. Valdría la pena que alguien que hubiese estado ahí, perdone diputado, ¿podría usted explicarnos qué entiende por neoliberalismo? Habría sido interesante escuchar su respuesta. En fin, ¿ante qué estamos entonces? 1994 entra en vigor el tratado y la economía mexicana empieza a cambiar. Todavía hay personas en la política que no entienden el carácter central del NAFTA. El objetivo central de NAFTA era otorgarle a los inversionistas foráneos y locales seguridad jurídica con reglas actuales con visión de futuro y que se respetaran. Ese es el elemento fundamental del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Ahí se tuvieron para la aprobación en el Senado norteamericano y en el Senado canadiense, hubo que abrogar ciertas leyes, modificar otras y aprobar nuevas para estar a la altura de esas reglas que privaban ya en las economías abiertas. Muy bien. En ese proceso que donde México sale al mundo ya y empieza a participar en la globalidad, empieza a ser un actor importante, producto de la contigüidad geográfica con los Estados Unidos. Y empezamos a exportar más, empezamos a tener ganadores y perdedores. Los primeros ganadores fueron aquellos que hablaban inglés y después aquellos que tenían alguna carrera técnica en computación, programación, etcétera, etcétera. ¿Y quiénes fueron los perdedores? Aquellos disque empresarios que no hallaban cómo hacerle para sobrevivir porque tenían una maquinaria que habían comprado y que era de los años 30 o 40 o que hacían trampas y sinvergüenzadas, y esos fueron los perdedores. Pero también fueron los perdedores millones de campesinos. ¿Por qué? Porque México, al avanzar, al modernizarse y crecer, de repente empezó a necesitar volúmenes de granos cada vez de mayores dimensiones. No del grano, sino en el monto, el volumen. Y pasamos de ser exportadores de granos, trigo fundamentalmente, a ser importadores. ¿Por qué? Porque el campo mexicano se caracteriza por su bajísimo nivel de productividad o de producción por hectárea. Alguien dice, no, pero es que en Sinaloa, a ver, ese es un pedacito del campo mexicano. Es que en los berries y que el tomate y el chile jalapeño, repito, ese es un pedacito del campo mexicano. Y hoy, grandes extensiones del país, del territorio, de Chiapas, Guerrero, Oaxaca y algunas otras entidades,
esa gente vive como en la Edad Media todavía. Y al mismo tiempo tenemos áreas en Jalisco, en el Bajío, en el Valle del Yaqui, Valle del Mayo, el Valle del Carrizo, en el Valle de Mexicali, en algunas partes de Tamaulipas, de Chihuahua, Nuevo Casas Grandes, etcétera, donde competimos con los mejores, pero son pedacitos muy pequeños, pues. ¿Y qué pasa? Que nadie se ha atrevido a decir, oigan, son fregaderas que estemos con estos océanos de miseria y marginación, porque no nos atrevemos a cambiar una ley obsoleta completamente y un artículo 27 que es un obstáculo para el desarrollo y la modernidad. Nadie se atreve a hacer eso. Muy bien. Eso nos lleva a ese inmovilismo, nos lleva a algo que es preocupante ya. Mientras el mundo cambió, mientras la economía de mercado fue el modelo adoptado y aceptado en decenas y decenas de países, en América Latina, rechazo. Es que el neoliberalismo, es que el imperialismo y que quién sabe qué. Somos el área geográfica del planeta donde hay loquitos que piensan que se puede todavía establecer el socialismo en un país. Y no me refiero a Cuba, ni a Venezuela, ni a otro, me refiero a México. Dice uno, no tiene remedio esta gente. Y eso, el periodismo lo refleja. Lo refleja. Cuando ustedes leen una nota de X persona, parece un manifiesto izquierdista. Oye, espérame, si eres periodista, se supone que tú debes de reportear qué hechos. No. Entonces el periodismo mexicano se ha convertido, con poquísimas excepciones, en una especie de periodismo panfletario. Y ahí es donde deja de tener su influencia. Cuando ustedes, escuchan a Carmen Aristegui y algunos otros comentaristas, parece que están en un mitin político. Y no, ese no es el periodismo que al menos México requiere hoy. En esas condiciones, pues, cuando nosotros vemos el periodismo aquí en el área metropolitana o específicamente en la Ciudad de México, revisen ustedes con seriedad, en una especie de análisis de contenido, de las columnas que aparecen en los principales periódicos. Reforma, Excelsior, Milenio, El Universal, serían los 4 grandes y no sé si habrá Chiruza por ahí. ¿Ya? Revisen las columnas en esos 4 periódicos. Quizá agregaríamos El Financiero y El Economista. El Heraldo también posiblemente. Y cuando uno lee esas columnas, dice, esto parece o una columna de sociales, o una columna de chismes o ataques a alguna persona por parte de que todo eso se cobra. Cuando tratan ustedes de buscar algunas columnas con análisis sobre la situación que hay en el mundo, no las encuentran. Hay excepciones de personas que intentan hacer un periodismo diferente, profesional. Luis Rubio, por ejemplo, es uno de ellos, ¿verdad? Pero los demás es basura periodística. Miren, tenemos hoy en el planeta áreas conflictivas, no me refiero solamente a la guerra entre Rusia y Ucrania, sino el Medio Oriente, la cuestión de Venezuela, el problema en Cuba, lo que está pasando con China y Rusia ya frente a Estados Unidos. O sea, 6, 7, 8 focos importantes de la situación geopolítica. Lean, busquen en los periódicos esos que mencioné, un tratamiento detallado, completo, soportado con opiniones serias, y no las van a encontrar. Prefieren escribir basura, la cual se cobra. Hay columnistas en este país
que escriben una columnita pedorra chiquita y viven como millonarios, como lo que son, en el Pedregal de San Ángel, por ejemplo. Dice, oye, ¿y este de dónde crees? Vende su columna, vende sus juicios, sus opiniones. Miren, ahorita hay un país en Asia que es un país que debería la clase política mexicana y los estudiosos de desarrollo económico deberían estar analizando: Vietnam. Vietnam es un caso de estudio por los cambios estructurales que la dirección o el liderazgo del Partido Comunista está impulsando para apoyar al sector privado y las razones para ese impulso y ese apoyo. Y cuando uno lee eso, oye, pues en México deberíamos hacer eso. Miren ustedes, nomás para que vean lo que son las cosas. Es que no tenemos remedio aunque se enoje. El número de la revista Foreign Affairs, correspondiente a julio y agosto, es una revista bimestral, trae este artículo en el número que acaba de salir. ¿Puede el sector privado salvar a Vietnam? Es un análisis interesantísimo, sobre la transformación que está impulsando el Partido Comunista de Vietnam para modernizar su estructura económica y ver y construir o sentar las bases de un mejor futuro para millones de vietnamitas. Cuando uno lee detenidamente este artículo, dice uno, chin, es que esto es lo que debemos hacer en México. Pero no, pues con estos de Morena, imagínense. Luego, otro artículo en el mismo número, Foreign Affairs, julio 9 el 26. Trump está rehaciendo América Latina. Cuando uno lee estas que son, ahorita les voy a decir cuántas páginas son, más para que se den cuenta, estamos hablando de 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 cuartillas. Cuando los analistas, los que escribieron esta colaboración, dice uno, a ver, esto está pasando hoy en América Latina. Pero nos contenés que es un asesino Trump y es que mataron a un migrante que nada hizo y que ahí lo balacearon los del ICE y todo, ¿verdad? Pero están pasando otras cosas, además de eso, que es condenable. Pero no nos preocupamos por leer publicaciones donde hay análisis, donde hay un intento de explicarse lo que está pasando en el mundo. El periodismo mexicano no es así. Cuando pregunto yo, ¿por qué nuestro periodismo es tan aldeano? Me refiero a que su visión es de la aldea, del pueblito, del paisito, del estadito. Por eso, a ver, que lo que dice esta señora Marina del Pilar, eso es basura frente a los problemas estructurales que nos aplastan. Y cuando ustedes quieren convencer a estos periodistas que llegan a las conferencias de prensa, la verdad es que están para llorar, con todo respeto. O sea, no es esto algo personal. Simplemente la facha que tienen algunos de ellos, dices, oye, carnal, digo, cuando menos báñate, ¿no? Plancha la camisa, cuando menos. Es decir, es una cosa que dice uno, no es posible esto. Sí, sí es posible. Sí es posible. El periodismo mexicano, pues, es aldeano, es pueblerino. Yo recuerdo cuando estaba esto de la discusión del tratado y lo que sea, Jorge Castañeda se atrevió a burlarse de ellos o a decirles, pues no leen inglés, no saben lo que está pasando en el mundo, y se le echaron encima.
yo repito lo mismo que dijo Jorge ahorita. Y es más grave ahorita porque el mundo ya cambió. El mundo ya está en otras cosas. Tomen el tema de la educación, por ejemplo. ¿Cómo es posible que estemos permitiendo que un pervertido como este señor Marx Arriaga haya doblado al Estado mexicano? Eso no es posible. O los de la CENTE, estos delincuentes, bueno, pero porque los funcionarios tienen a sus hijos o en el exterior o en escuelas privadas. Ese es el periodismo mexicano. Lean, busquen algún artículo sobre el proceso de cambio estructural en Vietnam que está llevando a cabo ahorita. No lo van a encontrar. Ya dirá, oye Ángel, es que Vietnam está muy lejos. Sí, pero por eso es más importante leerlo, porque lejos se ha convertido en un proveedor importante para Estados Unidos y el mundo occidental. Pero ¿qué hizo? ¿Cómo lo hizo? ¿Y qué es lo que está haciendo Vietnam? ¿Qué pretende Donald Trump con América Latina? Es decir, hay que ir más allá de que si esto, que si el migrante. Ahora traemos un escándalo, un señor de apellido Salgado, una muerte lamentable, pero resulta que el señor Salgado tenía 35 años en Estados Unidos. Ilegal. Ilegal. Estaba fuera de la ley. Había cometido un crime. 35 años. Y los 3 que iban con él en la camioneta o en la van eran ilegales también. Es decir, el señor ilegal poseía una empresa exitosa que tenía trabajadores también ilegales. Entonces, hay 2 versiones que se van a dirimir, esas 2 versiones en el proceso, donde él manejando la camioneta se las aventó a los agentes del ICE, dicen, y ellos dicen que no, que le dispararon y lo mataron, etcétera, etcétera. Eso se va a dirimir en el proceso. Pero el hecho dice, ¿cómo alguien que tiene 35 años ahí, con una empresa exitosa, no ha hecho lo posible por legalizar su situación? Y entonces entra la cosa sentimentaloide, ¿no? No, pero es que sí lo iba a hacer él, pero iba a esperar ya, es que tenía su visa y entró, sí, pero entró como turista. Entró como turista y seguía trabajando en una empresa que era la de él. Pues, es decir, no entendemos cuál es la mentalidad que tiene el norteamericano frente a la ley y su aplicación y respeto. Pero eso dirá algo la justicia, no sabremos cuándo, ¿verdad? Normalmente esos procesos toman tiempo. Pero en fin, volvamos a nuestro periodismo. Este periodismo que se hace en México es un periodismo viciado de origen. Vamos a suponer una empresa periodística que quiere venderle a un gobernador X una pauta publicitaria. Una pauta publicitaria. Y el gobernador los escucha a los enviados acá y cómo. No, pues mire, acá le haríamos una entrevista a usted, una entrevista a su secretario de Finanzas, le daríamos una entrevista para el canal, para la radio, etcétera. Y de a cómo va a ser, bueno, dice aquí por una pauta para los siguientes 6 meses estaríamos hablando de 48 millones de pesos con un suplemento sobre el Estado. Y dice, señores, no me interesa, no tenemos recursos, pero muchas gracias. Muy bien, no hay problema, según se van. A los 2 días empiezan a aparecer reportajes negativos sobre ese gobierno, sobre algún problema, contaminación, que una mina, que se cayó un puente, etcétera, etcétera. El primer golpe lo aguanta el gobernador. El segundo, pues, a ver, llama a su director de comunicación, oiga, pues es que es la reacción, señor gobernador, así trabajan estas gentes. Llega la tercera y dice, ¿sabe qué? Búsquelos y vamos a encontrar un arreglo.
Aquellos, no, pero está ocupado el licenciado, no lo puede atender. Es que me urge, es que va a salir a un reportaje que se va a hacer allá en Tijuana, etcétera. Total que a la semana, semana y media logran hablar. Bueno, no hay problema, vamos a firmar el contrato. Ah, muchas gracias, señor gobernador, le agradecemos la confianza en nuestra empresa. Así funciona. Y hay reporteros que se prestan a eso. ¿Por qué? Porque les toca una pizcachita de eso que le sacan al gobierno del estado. Así funciona una gran parte del periodismo que se hace en México. Algunos dirán, no es cierto, no es cierto. Está bien, tienen derecho a negarse a aceptar la realidad. Muy bien. Quiero tocar ahora un tema para terminar este editorial, que es el siguiente. Yo no sé cuántos de ustedes escucharon o vieron la mañanera de hoy. Ahí toco un tema que es viejo en la cuestión electoral. Es el problema de adelantarse a los tiempos de campaña. Me han hablado algunos amigos donde dicen que estoy totalmente equivocado por lo que planteé ahí. Yo les reitero a ellos y a los demás que así consideren eso, que no retiro una sola palabra y un solo juicio de lo que afirmé. Vamos a ver. ¿Qué fue lo que afirmé? En una democracia, que es otro de los grandes obstáculos que tenemos, queremos tener algunas cosas de la democracia, pero otras no. No se vale. O sea, no es de que una muchacha cohabita con una persona y se embaraza, pero estoy poquito embarazada. No. O estás embarazada o no estás embarazada. El caso de este es similar, pues. Tenemos una economía abierta, pero dejamos sectores y actividades cerrados. No, pues ya valió. Porque vamos a tener un área moderna que está compitiendo, etcétera, etcétera, pero vamos a tener un lastre acá. Bueno, pero luego, ¿no? Y ahí está el campo y está la energía. Vean la situación de Pemex. En el caso electoral es lo mismo. De repente, los partidos grandes decidieron que los tiempos de campaña deberían estar definidos estrictamente en la ley. Y por eso tenemos una parte interna. ¿Se acuerdan de aquellos mensajes? Este mensaje está dirigido para los militantes de Morena. Pero está en la televisión. Ah, no, tápense los ojos, tápense los oídos también. No, es una estupidez eso. Es un absurdo eso. Pero luego viene la precampaña. Y luego viene la campaña que dure, creo, 2 meses. Muy bien. Pero entonces, díganme ustedes si es o no un absurdo que una persona que quiere ser gobernador de un estado, pues dice, bueno, pues yo quiero ser gobernador del estado fulano, y bueno, y voy a buscárselo, y empieza a promoverse. Ahorita estamos a julio, ¿verdad? El proceso electoral empieza en septiembre, pero dice, bueno, pues, ¿qué? Yo quiero decirle a la gente y recorro los mercados, les entrego mi currículum, etcétera, y mi deseo de competir dentro de mi partido para buscar la candidatura. Y entonces sale por ahí es que se corre el riesgo de echar abajo la campaña del 27. A ver, ¿por qué? Porque un ciudadano en el ejercicio de su libertad de expresión dice, yo quiero ser gobernador, pero luego entra el argumento, no, es que si hay un partido que tiene todos los recursos y etcétera, etcétera, entonces atropellaría a los otros. Eso no es cierto. Si eso fuera cierto, el PRI jamás habría perdido una sola posición. Y el PRI fue echado de la presidencia de la República el año 2000 y antes había perdido varias gubernaturas, muchas diputaciones, muchas presidencias municipales
y perdió la mayoría el 97 en la Cámara de Diputados, con todos sus recursos y su fuerza y sus mañosadas. Hoy es Morena, perdón, el que hace eso. Eso quiere decir entonces que Morena va a reinar por los siglos de los siglos. No, señores. Véanlos cómo andan ahorita entre perros y gatos y acusados de mañosos y narcotraficantes, etcétera. Entonces dice uno, ¿ustedes piensan que los ciudadanos van a ser tan tarugos de votar por esos? Sí, van a votar por esos. Bueno, pues ni modo, es su decisión, nomás que hay un pequeño problema. En las democracias, los votos entregados erróneamente a un sinvergüenza, más temprano que tarde, la realidad cobra. ¿Acaso cuando López hace todo, maneja las cosas para que ganara la Claudia, pensaban ustedes acaso, no, es que con esos recursos de los mañosos y los narcotraficantes, no ha llegado esta señora a los 2 años cuando ya no haya qué hacer? No obstante, todo el dinero y todo el apoyo y los defensores de la 4T, etcétera, etcétera. Sí, señores, ¿por qué le tememos a la libertad? El problema esencial es que tenemos miedo a que la gente use su libertad. No, es que tienen todos los recursos, que se los metan por el orto, dirían los argentinos. Pero el problema de una elección no está en tener todo ese dinero del mundo, está en realizar un trabajo correcto con el ciudadano. Pero ahí es donde no queremos. Entonces es más fácil que haya, no hables tú de que quieres ser candidato porque te sacan la tarjeta roja y te chingas. No, señores, en una democracia, el ciudadano tiene todo el derecho de expresar sus deseos de competir para ser candidato. Pero aquí, ¿qué hicieron los partidos grandes? Tratar de contener eso. Porque no quieren que haya otros, quieren que sean nomás los del club de Toby, pues. Entonces no es que él tenga este partido, todo. No, hombre, repito, si ese fuera el argumento principal, los partidos que están en el gobierno jamás perderían una elección. Pero bueno, pues convencerlos, pues eso no me compete a mí. Yo expuse mis puntos de vista y ahí están. Y la esencia, ¿cuál es? Repito, le tenemos miedo a la libertad. Yo recuerdo las grandes discusiones allá en el 92, 93 sobre el tratado. Era exactamente lo mismo. El miedo que tenían una bola de negociantes a permitirle al consumidor que hiciera uso de su derecho a elegir. ¿Quién se molesta ahorita cuando va a un supermercado, por ejemplo? Yo los reto a ustedes a que vayan en los estantes que sea y agarren las latitas y agarren esto, las bolsas de fruta, etcétera, las cajitas de uva, de cerezas, de berries, etcétera. ¿Y dónde fueron producidas? ¿Quién se molesta porque vienen del exterior? ¿Quién? Nadie, porque ya se aceptaron las ventajas que tiene esa oferta diversa. Vamos a ver el caso, por ejemplo, de la producción de huevo, por ejemplo. Hay muchas compañías, bueno, la número 1 es Bachoco, luego está otras en Puebla, Estado de México, etcétera. Y hay una gran cantidad de oferentes de huevo para plato. ¿Quién se molesta por eso? Algunos son grandes, otros son medianos, otros son chicos. Y si el chico no sabe cómo competir en eso, va a desaparecer, pero va a llegar otro. Entonces, ¿qué pasa con un partido que le teme a Morena porque tiene todos los recursos, etcétera? Entonces, ¿qué es lo que quiere? ¿Que se inmovilice o que les anden checando las bolsas? ¿O por qué no plantean que se aplique la ley? Órale,
pero a ver quién les hace caso. Señores, que compitan y busquen ustedes exhibirlos, pero eso implica que hay que trabajar. Entonces, respeto la opinión de quienes me han escrito y esto y esto. Señores, no le cambio una sola letra a lo que dije en mi mañanera. Yo no le tengo temor a que Morena tenga todo el dinero del mundo, ¿no? En estas elecciones del 24 para el Congreso, con todo el dinero del mundo, tuvo graves problemas para completar la mayoría calificada en el Senado de la República. En la Cámara de Diputados no tiene la mayoría calificada. La tiene porque hay dos partidos que les dan una lana y se ponen de acuerdo. Pero con todo su dinero y su poder, no tiene la mayoría calificada en las dos cámaras. Es decir, si el dinero fuere el elemento principal, pues nunca habría perdido el PRI una elección. El PRI perdió la primera gubernatura en 1989 en Baja California. Tenía todo el dinero del mundo. Salinas se aferró a poner a una señorita, una licenciada que estaba en la Profeco, no sé qué más, desde el consumidor. ¿Y quién fue el candidato del PAN? El candidato del PAN fue un presidente municipal modesto, serio, trabajador, Ernesto Rufo Apel. Ensenada es un municipio, era en aquel entonces relativamente pequeño, y entonces el gobernador, para joder a este presidente municipal panista, le quitó recursos. No tenía ni para pagar a los barrenderos. ¿Saben qué hizo Ernesto Rufo? En 1989 salió él con una escoba a barrer. Y de repente estábamos ante miles de ciudadanos ensenadenses barriendo las calles y banquetas con sus propias escobas. ¿Qué pasó? La derrota aplastante para esta señora. Los viejos priistas exigían que pura madre le dieran la victoria a Rufo. Y Colosio dijo, ni más, señores, ganó y él. Así se escribió la historia, con todo el dinero y recursos y lo que quieran. Señores, estudien la historia, por favor. Estudien la historia. Si el dinero fuera el elemento fundamental, el PRI jamás habría perdido una presidencia municipal, señores. Cambien de chip aquí. La democracia hay que aceptarla con todas sus consecuencias. Hay que abrirse. En algunos casos vamos a ser beneficiados, en otros perjudicados, pero vamos a trabajar bajo esas reglas de la democracia. Pero no, es más fácil que acá, bueno, se pasó un día y dijo que quería ser gobernador, chínguenlo, quítenle la candidatura. O sea, es una cosa, dice uno, no puede ser, sí puede ser, porque todo está hecho por los partidos grandes para eliminar a los indeseables. El caso de formar un nuevo partido, antes era cada 3 años, pero le cambiaron los partidos grandes a cada 6. ¿Por qué? Porque no quieren que entren otros partidos. ¿Por qué? Pues porque les va a tocar menos de las prerrogativas. Es decir, repito pues, cuando un país se abre a la democracia, hay que ser consecuentes, hay que tener congruencia para aceptar no solo lo que nos conviene, sino también lo que no nos conviene y luchar contra eso. No es fácil hacerlo. Bueno, nadie dijo que así fuere. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a la época vieja, pues de los privilegios, de los arreglos. Eso ya debe acabarse. No digo que ya se acabó, digo debe acabarse. Por eso, para terminar, les digo a mis amigos que me escribieron, señores, no le quito una palabra, una letra, una coma a eso que dije
en la mañanera de Ángel de hoy. Ahora, los que no les guste, los que estén en desacuerdo, publiquen algo, pues. Sí, porque si me lo dicen nomás a mí, no, yo no se los dije nomás a ellos, lo dije públicamente. No sé cuántos miles de vistas tenga. ¿Cuántos miles de vistas tiene la mañanera de hoy? Por favor, producción. Entonces, pues salgan ustedes. Vamos a debatir, vamos a discutir eso. 11,000. ¿Cuánto? 11,000. 11,000. Lo cual quiere decir que es un tema que no interesa a muchos. Normalmente tengo yo 20, 22,000, 25, etcétera. ¿Por qué 11,000? Porque a la gente no le interesa la democracia, hombre. Entonces, pero esas personas que me señalan eso, bienvenida a la crítica. Pero yo escribí para el público, no para uno o para dos. Por eso ese 1, ese 2, esos 5, esos 10, creen su Twitter ahí y salgan y vamos a debatir. Vamos a entrarle al debate, pues. Pero aquí sí, un verdadero debate con argumentos. ¿Ah? Y no, pues no salen. O sea, si no se puede, bueno, pues la oportunidad ahí está. No creo que los vayan a vetar en el Twitter. Salgan o organicen en un partido una mesa redonda o una mesa para discutir el tema. Órale, y que vaya la gente que quiera. Es decir, la cosa es muy sencilla, hombre. No compliquemos este asunto. Señores, aquí termina la parte editorial de Platica con Ángel, correspondiente al martes 14, ¿verdad? Bueno, 14 de julio del año 2026, martes para más señas.